Cuando Laila Benítez me tendió aquel estuche rosa, yo acababa de abrir los ojos. Había estado muerta durante varios segundos. No entendía por qué la luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas del aula 214, ni por qué el aire olía a rotulador de pizarra y a polvo cálido. Tampoco entendía por qué 27 jóvenes de 18 años hablaban unos por encima de otros, como si el mundo no se hubiera acabado ya. Entonces vi la fecha escrita en la esquina de la pizarra, 3 de junio, el día antes del examen de selectividad, y se me durmieron los dedos. En mi primera vida, el 3 de junio había sido mi último día normal. A la mañana siguiente, durante la parte de lengua del examen, un vigilante había sacado una tira de notas doblada. Estaba en el forro oculto del estuche rosa que había sobre mi mesa. Me anularon la nota. Rechazaron mi solicitud de beca. El Instituto Garcilaso de la Vega me expulsó sin una investigación real. Mi nombre se convirtió en sinónimo de fraude. Laila, mientras tanto, interpretó el papel de su vida. Lloró para los periodistas. Dijo que siempre me había admirado. Y afirmó que le rompía el corazón que la presión hubiera cambiado a su mejor amiga. Se convirtió en el símbolo de perseverancia favorito de la ciudad. La chica pobre con un padre muerto, una madre enferma y una nota milagrosa en el examen. Yo me convertí en la historia de advertencia que hacía brillar la suya. Años más tarde, morí en un apartamento de una sola habitación encima de una lavandería. Mi cuerpo estaba consumido por los ataques de pánico, los turnos de noche y una enfermedad que ya no podía permitirme tratar. Lo último que vi fue una copia amarillenta de mi resguardo de examen invalidado. Estaba pegado sobre mi escritorio. Ahora, Laila estaba de nuevo frente a mí. Sonreía con esa dulzura suave y cuidada que me había engañado durante 3 años. «Vamos, Nuria», dijo. «Cambiemos los estuches para darnos suerte. Siempre dices que las rutinas importan. Quizás se me pegue algo de tu genialidad». Algunos compañeros se rieron. El estuche que sostenía era de vinilo rosa pálido, con un conejo blanco cosido en el frente. Parecía inofensivo, tierno, pero yo sabía exactamente lo que ocultaba. Bajo la costura interior había una tira de papel, cubierta de citas para redacciones, reglas gramaticales y vocabulario. Una chuleta preparada a partir de mi propio cuaderno de estudio. Una prueba diseñada para destruirme. También sabía que a las 9:06 de la mañana siguiente, Laila tosería 3 veces. Su tío, Roberto Salas, un vigilante adjunto asignado a mi sala de examen, caminaría directamente hacia mi mesa y anunciaría que había recibido un soplo anónimo. La última vez había aceptado el estuche porque la quería. Esta vez abrí la grabadora de voz de mi móvil debajo de la mesa. ¿Cambiar?, repetí. La sonrisa de Laila se ensanchó. Solo para mañana. Tú coges el mío, yo cojo el tuyo. Como un ritual de amistad. Todo lo que hay dentro del tuyo, ¿es material de examen normal? Sus ojos parpadearon. Fue menos de un segundo, pero lo vi. Claro, dijo. Bolígrafos, lápices, una goma de borrar. ¿Qué más iba a haber? Le devolví la sonrisa. Vale. El alivio relajó sus hombros. Le quité el estuche, me di la vuelta y lo dejé caer en la papelera grande junto a la puerta. El plástico golpeó el borde de metal con un chasquido seco. Todas las conversaciones cesaron. El rostro de Laila se quedó vacío. Miré el estuche rosa, tirado sobre hojas de ejercicios arrugadas y un vaso de café vacío. La cremallera se había abierto un poco. Podía ver 3 bolígrafos negros y el borde de un dispensador de cinta correctora. «¿Qué estás haciendo?», susurró. «Me lo has dado tú», dije, «y he decidido que no lo quiero». Su expresión cambió por capas. Incredulidad, rabia y luego dolor. El dolor llegó al final, porque era la máscara que mejor sabía llevar. «Nuria, ese era mi estuche favorito». Le temblaba la voz. Intentaba hacer algo bonito. Se extendieron murmullos por la sala. ¡Qué borde! Podría haber dicho que no, y ya está. Laila lleva con eso toda la vida. Oí el mismo instinto que me había condenado en mi primera vida. La gente no necesitaba hechos. Necesitaba un papel que reconociera. Laila parecía frágil, así que era inocente.
Yo parecía tranquila, así que era cruel. Me incliné cerca de la papelera, con cuidado de no tocar el estuche. Coloqué mi móvil de forma que la cámara lo capturara claramente. Me has entregado este estuche hace menos de 1 minuto. ¿Correcto? Pregunté. Laila miró el móvil. ¿Por qué me estás grabando? Eso no es una respuesta. Sus mejillas se sonrojaron. Sí, te lo he dado, pero solo porque quería que lo cambiáramos. ¿Y confirmaste que no contiene nada excepto material de examen normal? Porque no lo contiene. Bien. Me enderecé y dejé que el estuche volviera a caer en la papelera. Sus ojos lo siguieron como si hubiera dejado caer una cerilla encendida en gasolina. «Puedes cogerlo de vuelta», dijo rápidamente. «No voy a volver a tocarlo». «¿Por qué?» «Porque mañana es el examen más importante de nuestro último año. Y no acepto bebidas cerradas, aparatos electrónicos prestados, estuches opacos o materiales de examen de nadie». Un chico cerca de las ventanas resopló. Eso suena dramático. Teresa Moreno, que se sentaba 2 filas detrás de mí, se giró en su silla. No, suena inteligente. ¿Quién cambiaría material de examen el día antes de una prueba vigilada? Laila la miró fijamente. Se suponía que era algo sentimental. Pues cambiaos pulseras, dijo Teresa. No recipientes que pueden hacer que descalifiquen a alguien. La sala se quedó más silenciosa. Los ojos de Laila se llenaron de lágrimas, reales o fingidas, no sabría decirlo. En mi primera vida, me habría entrado el pánico al verlas. Me habría disculpado, habría limpiado el estuche y le habría suplicado que me perdonara. En cambio, observé. Las lágrimas no eran pruebas. Me cogió de la manga. «Nuria, has estado estresada. Lo entiendo, pero estás haciendo que parezca que intenté hacerte daño. Me aparté de su alcance. No te he acusado de nada. Me estás grabando. Grabo las conversaciones importantes». «¿Desde cuándo?» «Desde hoy». La puerta del aula se abrió antes de que pudiera responder. La profesora Palmero, nuestra tutora, entró con una pila de pases de examen. Se detuvo al ver el grupo cerca de la papelera. «¿Qué está pasando?» Las lágrimas de Laila brotaron de inmediato. «Intenté darle a Nuria mi estuche para la buena suerte», dijo, y lo tiró delante de todo el mundo. La formulación fue perfecta. No mencionó que había pedido intercambiar los estuches. Lo hizo sonar como un regalo rechazado por una amiga desagradecida. La profesora Palmero me frunció el ceño. «Nuria, todo el mundo está bajo presión, pero eso no excusa humillar a una compañera. En mi primera vida, ese tono me había controlado. El adulto decepcionado. La sugerencia de que la madurez era la sumisión. Levanté mi móvil. Profesora Palmero. El estuche se ofreció como un intercambio para el examen de mañana. Lo rechacé porque ahora hay una disputa sobre un artículo relacionado con el examen. Me gustaría que el estuche se conservara sin más manipulación y se entregara al señor Granados en la administración académica. La profesora Palmero parpadeó. ¿Conservado? Es un estuche, no la escena de un crimen. Entonces, documentarlo no debería crear ningún problema. Laila emitió un pequeño sonido ahogado. El ceño de la profesora Palmero se acentuó. «Estás magnificando un malentendido». «No, estoy previniendo uno». Miré la papelera y luego a la profesora. «Por favor, pida a un miembro del personal que coloque el estuche en una bolsa de pruebas transparente. Laila ya ha declarado en la grabación que me lo dio y que solo contiene material normal. No quiero que nadie afirme más tarde que añadí o quité algo». Por primera vez, Laila dejó de llorar. Su rostro se puso blanco. El señor Granados llegó 8 minutos después. Tenía la expresión de un hombre que esperaba un drama infantil y encontró algo más esperándole. Era el subdirector, a cargo del cumplimiento de las normativas de los exámenes. Un hombre de hombros estrechos, con gafas de montura plateada y la costumbre de leer los documentos 2 veces. Esa costumbre me salvó. Pidió a todo el mundo que se alejara de la papelera. Una secretaria del instituto trajo guantes, una bolsa de almacenamiento transparente y cinta de seguridad de la enfermería. El señor Granados fotografió el estuche donde estaba. Lo levantó por la presilla de tela, lo selló y escribió la fecha,
la hora y los nombres de las personas presentes en la etiqueta. Laila observó cada movimiento. «No hace falta que haga todo esto», dijo. «Solo quiero que me devuelvan mi propiedad». «¿La regalaste?», dijo Teresa. La profesora Palmero le lanzó una mirada de advertencia. El señor Granados se volvió hacia Laila. «¿Le ofreciste este estuche a Nuria para que lo usara durante el examen de mañana?» Laila tragó saliva. «Sugerí que lo cambiáramos. Se suponía que era para animarnos». «¿Y declaraste que solo contenía material autorizado?» «Sí». «Entonces lo verificaremos después del período de exámenes, con ambas familias presentes». Su voz se elevó. «¿Por qué no puedo tenerlo ahora?» «Porque Nuria ha planteado una preocupación sobre la integridad del examen y el artículo ya ha sido manipulado por varias personas». Me miró entonces. La suavidad desapareció de sus ojos. «Te arrepentirás de esto», dijo tan bajo que solo yo la oí. Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo, era reconocimiento. Me había arrepentido de confiar en ella. No me arrepentiría de protegerme. Después de clase, fui al despacho del señor Granados en lugar de ir a casa. Puse una declaración mecanografiada en su escritorio. La había redactado en la biblioteca, mientras todos los demás recogían sus pases. Describía el intento de intercambio, mi negativa, la grabación y el estuche sellado. También declaraba que llevaría material transparente recién comprado al examen y solicitaba que cualquier queja, registro o interrupción se documentara por escrito. El señor Granados leyó la página 2 veces. «¿Has escrito esto en 20 minutos?» «Escribo rápido». Me miró por encima de sus gafas. «¿Sabes algo que no me estás contando?» Sabía la frase exacta impresa en la primera línea de la nota oculta. Sabía cómo se quedaría en silencio el aula cuando Roberto Salas la sacara de mi estuche. Sabía que la profesora Palmero me instaría a admitir la culpa antes de que el tribunal estatal se involucrara. Sabía que Laila se quedaría fuera de la oficina con ambas manos sobre la boca, llorando, porque no podía creer que yo hubiera hecho tal cosa. Sabía lo que pasaba después. El tribunal anuló las 4 secciones de mi examen de selectividad. El Instituto Garcilaso anotó una falta de conducta en mi expediente. La Universidad Complutense retiró mi admisión provisional. La Fundación Cervantes canceló mi entrevista para la beca. Mi madre pasó meses llamando a oficinas que nunca le devolvieron los mensajes. Diana Montes era dueña de un pequeño restaurante, El Rincón de Diana, en la calle de la Huerta. Se despertaba a las 4 de la mañana, preparaba las tortillas de patatas, tostaba el pan para los desayunos y servía café bien caliente a los camioneros antes del amanecer. Nunca había ido a la universidad, pero podía calcular los costes de la comida de cabeza y recordar el pedido de cada cliente. Después del escándalo, extraños entraban en el restaurante solo para mirarla. Una mujer preguntó lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera si mi madre sabía que yo era una tramposa. Un hombre del comité de padres le dijo que debería avergonzarse de haber criado a una mentirosa. El negocio cayó a la mitad. Mi madre nunca dudó de mí, ni una sola vez. Eso fue casi peor, porque vi cómo la verdad también le costaba todo. Apelamos. Solicitamos las grabaciones de las cámaras, pero el centro de exámenes dijo que el período de retención había pasado. Pedimos inspeccionar el soplo anónimo, pero se había archivado, sin notas útiles, sobre la cadena de custodia. Intentamos demostrar que el estuche pertenecía a Laila, pero para entonces ella negaba haberlo tenido. La profesora Palmero testificó que yo había llegado a la escuela ansiosa y hostil el día antes del examen. Roberto Salas afirmó que había seguido el procedimiento estándar. Laila dijo que me había ofrecido apoyo emocional después de notar mi comportamiento preocupante. Construyeron una historia a partir de mi pánico y lo llamaron prueba. Perdí mi plaza en la Complutense. Me matriculé en formación profesional. Lo dejé después de un semestre y trabajé de noche en un almacén de paquetería. Cada vez que alguien tosía detrás de mí, me temblaban las manos. La vida de Laila se movió en la dirección opuesta. Un periódico local la perfiló como una estudiante que superó la pobreza y la traición para ganar una beca de la Fundación Cervantes. El artículo incluía una fotografía de ella llevando la pulsera de hilo rojo que su madre le había dado.
Le dijo al periodista que había aprendido que no todos los que sonríen a tu lado quieren que triunfes. Estaba hablando de mí. A los 29 años, vivía sola en una habitación que olía a yeso húmedo y al detergente de la lavandería de abajo. Mi afección cardíaca había empeorado, pero seguía posponiendo las citas. La noche que morí, había hecho un turno doble. Recuerdo estar sentada en mi escritorio, tocando el descolorido resguardo del examen, y pensando que toda mi vida se había detenido en una mesa, en una sala de examen. Luego vino el dolor. Luego la oscuridad. Y luego, el estuche rosa de Laila estaba de nuevo frente a mí. El señor Granados golpeó suavemente mi declaración, devolviéndome al presente. Nuria. Contuve la respiración. Mi madre ha trabajado demasiado duro por mi futuro, dije. No voy a dejar que una acusación no documentada me lo arrebate. Su expresión se suavizó ligeramente. Firmó la declaración, la selló con el sello de la secretaría del instituto e hizo 2 copias. Se quedó con el original y me dio una a mí. Sácale también una foto, dijo. El instituto conservará el estuche hasta que termine el período de exámenes. Fotografié cada página. Cuando salí del instituto, el sol de la tarde parecía demasiado brillante. El aparcamiento, los autobuses, la fila de arces a lo largo de la valla. Todo pertenecía a una vida que había perdido una vez. Caminé hasta la papelería Carlín, a 3 manzanas. Compré un estuche transparente con cremallera, 4 bolígrafos negros, 2 portaminas, minas de repuesto, una goma de borrar blanca y una regla. Pedí un ticket detallado. La cajera, una mujer con gafas moradas, sonrió. Gran examen mañana, ¿eh? Sí, lo harás genial. ¿Puedo preguntar una cosa más? Señalé la cámara de seguridad sobre la caja registradora. ¿Eso está grabando? Se rió. Siempre. Bien. Doblé el ticket y lo puse detrás de la funda de mi móvil. En casa, el restaurante estaba en plena hora de la cena. Mi madre estaba en la plancha con su pelo oscuro, recogido en un moño suelto. El vapor brillaba en su frente. Siéntate. Me llamó cuando me vio. Te he guardado sopa de pollo. Me quedé en la puerta de la cocina, mirando su espalda. En mi primera vida, había envejecido 10 años, en un solo verano. La recordaba durmiendo en una silla junto a mi cama después de que dejara de comer. Recordaba sus manos temblando mientras llamaba al tribunal estatal una y otra vez. Recordaba cómo seguía diciéndole a cada cliente: mi hija no hizo trampas. Incluso, cuando decirlo, le costaba el negocio. Crucé la cocina y la abracé por detrás. Dio un respingo. Nuria, la plancha está caliente. Mamá. Algo en mi voz la hizo girarse. ¿Qué ha pasado? Le conté lo del estuche, la grabación y la declaración. No le dije que ya había vivido el desastre. Simplemente dije que había sentido que algo no iba bien. Su rostro se endureció mientras escuchaba. ¿Crees que Laila puso algo dentro? Creo que tenemos que actuar como si pudiera haberlo hecho. Mi madre se secó las manos en el delantal. Entonces mañana voy al centro de exámenes. Tienes el servicio de desayunos. Tengo empleados. No puedes perder a la clientela de la mañana. Me tomó la cara entre sus manos cálidas. Los clientes vuelven. Tu futuro no. Me ardían los ojos. En mi primera vida, había ocultado todos mis miedos, porque pensaba que el amor significaba no convertirse en una carga. Ahora entendía que la gente que te quiere no se resiente por la verdad. Se resiente porque le niegues la oportunidad de estar a su lado. Esa noche, puse todo el material del examen sobre la mesa de nuestra cocina. Mi madre grabó mientras abría cada paquete. Grabamos el ticket, los números de serie de las cajas de bolígrafos, el estuche transparente vacío y la disposición final. A las 11:30, el chat de nuestro grupo de clase se iluminó. Leila había publicado un largo mensaje. Solo quería compartir un poco de suerte con la persona que consideraba mi mejor amiga. Nunca imaginé que me trataría como algo sucio. Quizás algunas personas se vuelven crueles cuando saben que son más inteligentes que los demás. Espero que todos podamos centrarnos en el examen y elegir la amabilidad. Las respuestas llegaron rápidamente. No te merecías eso. Siempre he actuado con superioridad. No dejes que te arruine la noche. Hice capturas de pantalla de cada mensaje.
Teresa me envió un mensaje privado. Está construyendo una historia antes de que pase nada. Le respondí. Mañana, si ocurre algo inusual, recuerda exactamente lo que veas. Aparecieron 3 puntos. ¿Crees que va a intentar algo? Miré la pantalla. No lo creo, escribí. Lo sé. Mi madre me despertó a las 5:30. Había preparado avena, huevos revueltos y tostadas, aunque ninguna de las dos podía comer mucho. El restaurante permaneció cerrado para el desayuno por primera vez en 11 años. Un cartel escrito a mano en la puerta decía: Asunto familiar. Abrimos a mediodía. A las 7:15 llegamos al centro de exámenes de la Universidad Autónoma. Cientos de estudiantes pasaban por las puertas con botellas de agua y estuches transparentes. Los padres se agrupaban detrás de la línea de seguridad pintada, lanzando recordatorios de última hora. Mi madre revisó mi resguardo de admisión por 4ª vez. El móvil va en la taquilla. Sí, el ticket, detrás de la funda del móvil. Copia de la declaración del señor Granados en el sobre de documentos que llevas. Suspiró. Sé que lo sabes. Solo necesito decirlo. Le apreté la mano. Alguien me llamó por mi nombre. Laila se acercaba entre la multitud con una blusa blanca y vaqueros desgastados. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja. Parecía pálida, delicada, casi insomne. Su madre estaba a varios metros detrás, observándonos. Laila levantó una mano. La pulsera de hilo rojo rodeaba su muñeca. «Nuria, ¿podemos hablar?» «No». Su expresión se tensó. «No quiero que lo de ayer nos afecte. Ya lo ha hecho. Te perdono». La frase fue tan descarada que por un momento casi la admiré. «¿El qué?», pregunté. «Por tirar mis cosas, por acusarme sin decirlo». Varios estudiantes cercanos redujeron la marcha para escuchar. Mantuve mi voz nivelada. «Ayer me pediste que intercambiáramos material de examen. Hoy te me acercas en la puerta del centro. ¿Estás intentando alterarme antes de entrar?» Sus ojos se abrieron de par en par. «No. Entonces entra». Miró hacia los estudiantes que escuchaban y forzó una sonrisa dolida. «Espero que te vaya bien. Pienso hacerlo». En el control de seguridad, abrí el estuche transparente antes de que el miembro del personal lo pidiera. Inspeccionó cada artículo y me dejó pasar. La sala de examen número 7 estaba en la 2ª planta. En el momento en que entré, vi a Roberto Salas de pie junto al atril. Tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba: alto, delgado, de unos 40 y tantos, con el pelo castaño corto y una arruga permanente entre las cejas. En mi primera vida, ese rostro había llenado mis pesadillas. Había revivido el momento en que su mano entraba en mi estuche miles de veces. Su mirada se movió de mi cara al estuche transparente en mi mano. Hizo una pausa. Ahí estaba. La primera fisura en su plan. La vigilante jefa, la señora Valdés, era una mujer compacta con el pelo plateado y una voz que se oía con facilidad. Leyó las normas. Nos indicó que pusiéramos los móviles en taquillas numeradas y comprobó las identificaciones. Roberto caminaba lentamente entre las filas con un portapapeles. Cuando llegó a mi mesa, sus ojos se posaron en mi material. «¿Todo visible?», preguntó. «Sí», siguió adelante. Laila se sentó 2 filas detrás de mí y un asiento a la izquierda. Teresa estaba en diagonal, al otro lado del pasillo. Cuando miré hacia atrás, Teresa me hizo un gesto mínimo con la cabeza. A las 9 empezó el examen de lengua. La sala se sumió en el rasgueo de los bolígrafos y el suave pasar de las páginas. Tenía las manos frías, pero los pensamientos claros. El primer texto trataba sobre la memoria y el testimonio. La ironía casi me hizo reír. A las 9:06 llegó la primera tos. Mi bolígrafo se detuvo. La segunda tos siguió. Luego la tercera. Los sonidos golpearon mi cuerpo antes de llegar a mi mente. Mi pecho se oprimió. Por un segundo terrible, volví a mi primera vida, viendo cómo todas las cabezas se giraban mientras Roberto Salas se acercaba a mí. Entonces, recordé el estuche transparente. Recordé la declaración firmada. Recordé a mi madre esperando más allá de la puerta. Roberto se movió desde el pasillo izquierdo directamente hacia mi mesa.
Esta candidata, dijo en voz baja, ha sido nombrada en un informe sobre notas no autorizadas. Todos los estudiantes levantaron la vista. Laila bajó la cabeza. La señora Valdés se apartó del atril. ¿Qué informe? Un soplo anónimo por escrito, recibido antes de la sesión. Roberto se detuvo a mi lado. Nuria Montes, por favor, retire las manos de la mesa. En mi primera vida, había empezado a suplicar antes de que nadie tocara el estuche. Había dicho «no es mío» tantas veces que las palabras sonaban a culpa. Esta vez, levanté la mano. Cooperaré con una inspección, dije, siempre que la vigilante jefa la supervise. Que la razón y el alcance se anoten en el registro de incidencias y que el informe anónimo se conserve con la hora y el método de recepción. Roberto me miró fijamente. La señora Valdés pareció sorprendida pero no ofendida. Solicita documentación formal. Sí. El Instituto Garcilaso también tiene una declaración previa al examen sobre un intento de intercambio de un estuche opaco. El señor Granados, en la administración académica, puede verificarlo. La sala se quedó en perfecto silencio. El rostro de Roberto cambió. Ahora no es momento para un discurso, dijo. Tenemos un informe. Inspeccionamos. De acuerdo. Según el procedimiento. La señora Valdés extendió la mano. Muéstreme el informe, señor Salas. Él apretó la mandíbula. Sacó una hoja doblada de su portapapeles. Ella la leyó y luego miró mi mesa. El informe indica específicamente que las notas están ocultas en el forro de un estuche rosa. Un susurro recorrió la sala. Puse ambas manos planas sobre mis muslos. Mi estuche es transparente. Los ojos de la señora Valdés se agudizaron. Roberto dijo, puede haber transferido las notas a otro lugar. Eso no es lo que alega el informe, repliqué. Él me ignoró. Deberíamos registrar el estuche y el área circundante. La señora Valdés se puso guantes desechables. Inspeccionaré el artículo reportado. La incidencia quedará registrada. El tiempo de interrupción comienza ahora. Vació el estuche transparente sobre una hoja de pruebas blanca, 4 bolígrafos, 2 lápices, una goma de borrar, minas y una regla. Comprobó las costuras. No había compartimentos ocultos, porque todo el estuche se podía ver a través. Ningún material prohibido, dijo. La boca de Roberto se convirtió en una línea dura. Revise sus bolsillos. La señora Valdés lo miró. La alegación identifica un contenedor específico. Ese contenedor no está presente. Aún existe una sospecha razonable. ¿Basada en qué? Él dudó. Hablé antes de que se recuperara. Si la inspección se amplía, solicito al responsable de cumplimiento del centro y a una miembro del personal femenino. También solicito que se registren los motivos exactos, porque un registro físico sin fundamento, durante un examen cronometrado, afectaría materialmente a mi rendimiento. Algunos estudiantes contuvieron la respiración. La señora Valdés asintió una vez. La ubicación reportada ha sido examinada. La candidata puede continuar. Se añadirán 5 minutos a su sesión. Roberto no se movió. Señor Salas, dijo ella. Él se apartó. Recogí mi material con manos que temblaban solo ligeramente. Cuando cogí mi bolígrafo, sentí que algo dentro de mí se desbloqueaba. La mano que había arruinado mi primera vida me había alcanzado de nuevo. Esta vez se había cerrado en el aire. Terminé el examen de lengua con 3 minutos de sobra. Laila escribía lentamente detrás de mí. 2 veces oí caer su bolígrafo. Una vez pidió ir al baño y se le negó hasta el descanso programado. Su plan había dependido de mi colapso. Sin él, parecía incapaz de recordar cómo actuar con normalidad. Cuando se acabó el tiempo, la señora Valdés recogió los exámenes, fila por fila. Roberto estaba en la puerta, observándome. Caminé hacia él deliberadamente. Señor Salas, dije, el informe anónimo era muy específico. Este no es el lugar para cuestionar al personal. Identificaba el color y el forro oculto de un estuche que se suponía que debía recibir ayer. Sus pupilas se contrajeron. No sé a qué te refieres. No me refiero a nada. Pido que el informe se conserve.
Se inclinó más cerca. Deberías centrarte en la sesión de matemáticas de esta tarde en lugar de inventar conspiraciones. Sonreí. Gracias. Esa respuesta es útil. Fui directamente a la oficina de exámenes. La señora Valdés estaba rellenando el registro de incidencias. Roberto entró detrás de mí, visiblemente irritado. Los candidatos no pueden estar en esta área, dijo. Estoy en el mostrador público. Un coordinador de cumplimiento, llamado señor Díaz, salió de la oficina trasera. La señora Valdés resumió la interrupción y le mostró el informe. Expliqué el intento de intercambio en el instituto, el estuche rosa sellado y mi notificación por escrito. El señor Díaz escuchó sin interrumpir. ¿Cuándo se recibió este soplo?, pregunté. La señora Valdés revisó la hoja de entrada adjunta. A las 8:42 de esta mañana. ¿Cómo?, Roberto respondió. Lo encontré en el pasillo fuera del aula 7. Me volví hacia él. Encontraste un informe que me nombraba a mí, a mi aula, y el compartimento oculto exacto de un estuche que nunca traje. Encontré un papel doblado. ¿Registraste dónde? No. ¿Le hiciste una foto en el lugar? No. ¿Informaste a la vigilante jefa antes de que comenzara el examen? Su rostro se ensombreció. Eres una estudiante. No diriges este interrogatorio. El señor Díaz levantó una mano. Tiene derecho a preguntar cómo se manejó una alegación que interrumpió su examen. Roberto lo miró con abierto resentimiento. Continué. ¿El pasillo tiene cámaras? El señor Díaz asintió. La instalación sí. Solicito la conservación de las grabaciones desde las 7:30 hasta las 9:30, incluyendo entradas, pasillos y la oficina de exámenes. Esa solicitud será anotada. Roberto se rió una vez, sin humor. Esto es absurdo. Una estudiante de alto rendimiento se pone nerviosa por una comprobación rutinaria y de repente todo el mundo lo trata como un caso federal. Lo miré. ¿Cómo sabías que yo era de alto rendimiento? Silencio. No había dado mi clasificación en el instituto. No había mencionado a Laila. La hoja de entrada solo contenía mi número de candidata y el aula de examen. Los ojos de Roberto se desviaron. El instituto envía información de los estudiantes al centro. No el ranking de la clase, dijo la señora Valdés. La expresión del señor Díaz cambió. Roberto se cruzó de brazos. Puede que haya oído el nombre. ¿De quién?, pregunté. No respondió. El señor Díaz colocó el informe anónimo en una funda transparente. Este documento permanecerá con el archivo de la incidencia. Señor Salas, por favor, vuelva a sus tareas asignadas. Señora Valdés, quiero un informe por escrito antes de la sesión de la tarde. Roberto se fue sin mirarme. Afuera, mi madre esperaba junto a la línea de seguridad con el delantal azul marino que había olvidado quitarse. En el momento en que vio mi cara, se apresuró. ¿Qué ha pasado?, se lo conté. Para cuando llegué a la parte de las 3 toses, le temblaban las manos. Lo planearon, dijo. Esa chica y ese hombre lo planearon. Podemos probar una parte. El estuche todavía está sellado en el instituto. La boca de mi madre se tensó. Entonces, después del examen de esta tarde, vamos allí. La sesión de matemáticas transcurrió sin incidentes. Roberto fue reemplazado por otro vigilante. La señora Valdés me miró a los ojos una vez mientras leía las reglas. Y la mirada decía lo que no podía decir en voz alta. Ahora estoy vigilando. A las 4:30, mi madre y yo llegamos al instituto. El señor Granados esperaba con la profesora Palmero y la secretaria. La bolsa sellada estaba en el centro de la mesa de conferencias. Laila no estaba allí. Su madre dice que no se encuentra bien, explicó la profesora Palmero. Dada la presión del examen, creo que deberíamos posponer esto. Mi madre la miró fijamente. A mi hija la registraron públicamente durante el examen por una nota que describía este estuche exacto. Supuestamente lo describía. Saqué mi copia del formulario de incidencias del examen. Estuche de vinilo rosa, forro interior oculto, notas de lengua. El rostro de la profesora Palmero perdió el color. El señor Granados se puso guantes. Inspeccionémoslo. Cortó el sello de seguridad y sacó el estuche. Al principio,
Parecía normal. 3 bolígrafos, una goma de borrar, cinta correctora, un pequeño sacapuntas. La profesora Palmero suspiró. «Lo veis, esto podría haber sido». «La costura derecha», dije. Todos me miraron. Señalé una estrecha línea de costura blanca a lo largo de la pared interior. «Ahí». El señor Granados la presionó con un dedo. El forro se movió. Usó un abrecartas para levantar el borde. Una segunda capa de tela se separó de la primera, revelando un bolsillo plano no más ancho que 2 dedos. La sala contuvo la respiración. El señor Granados metió la mano y sacó una tira de papel bien doblada. La desdobló. Sobre la mesa, citas, estructuras de redacción, vocabulario, reglas gramaticales. En la parte superior, en letra diminuta, había una frase que había escrito meses antes en mi cuaderno de estudio. Un testigo no es la persona que habla primero. Un testigo es la persona cuyo relato sobrevive a las pruebas. Mi madre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. «¿Qué es eso?». Nadie respondió. Miré el papel que me había matado una vez. En mi primera vida, me había parecido enorme cuando Roberto lo sostenía sobre mi mesa. Había llenado la sala, el instituto, la ciudad, todo mi futuro. Ahora, solo era una estrecha tira bajo luces fluorescentes, lo suficientemente pequeña como para esconderse en una costura, lo suficientemente pequeña como para arruinar una vida. La voz del señor Granados era tranquila. «Fotografiadlo todo. No toquéis la nota sin guantes. Vamos a informar de esto al Tribunal Estatal de Exámenes esta noche». La profesora Palmero me miró. «Nuria, quizás Laila no sabía que estaba ahí». Mi madre se volvió hacia ella. «Intentó ponerlo en las manos de mi hija. No sabemos quién lo insertó. Entonces investigadlo», dije. La profesora Palmero apretó los labios. «Deberíamos tener cuidado de no destruir el futuro de otra estudiante basándonos en suposiciones». Sentí que la vieja rabia subía, pero esta vez era fría. «Si esa nota se hubiera encontrado en mi estuche esta mañana», pregunté, ¿habría advertido a todo el mundo que no destruyera mi futuro? Ella desvió la mirada. Esa fue mi respuesta. La llamada llegó antes de que saliéramos del instituto. Mi móvil mostraba un número local desconocido. Pulsé grabar antes de contestar. «¿Es Nuria Montes?», preguntó un hombre. «Sí, soy Roberto Salas». La cabeza de mi madre se giró hacia mí. Puse el altavoz. Su voz era controlada, pero ese control tenía presión detrás. Entiendo que ha habido una confusión con mi sobrina. Así que ahí estaba. No compañera, no candidata, sobrina. ¿Te refieres a Laila Benítez? Sí. Está bajo una enorme presión. Su padre murió cuando era joven y su madre tiene problemas de salud. Hizo un gesto sentimental que tú interpretaste de la peor manera posible. Un gesto sentimental que contenía una chuleta oculta. No sabes cómo llegó ese papel ahí. El Tribunal Estatal puede determinarlo. Exhaló por la nariz. Tienes 18 años. No entiendes lo que una acusación formal puede hacerle a una familia. Miré a mi madre. Su rostro se había puesto blanco de ira. Entiendo exactamente lo que una falsa acusación de hacer trampas puede hacerle a una familia. Te inspeccionaron. No se encontró nada. Tu examen continúa mañana. No se ha hecho ningún daño. No se hizo ningún daño porque vuestro plan falló. Su tono se agudizó. ¿Cuidado con qué? Con usar palabras como plan. La gente puede demandar por difamación. Los institutos pueden reconsiderar las recomendaciones. Los comités de becas valoran el juicio y el carácter. Ahí estaba la amenaza, envuelta en vocabulario de adulto. Mi madre intentó coger el teléfono, pero levanté un dedo. Señor Salas, ¿está llamando como vigilante, como tío de Laila, o como alguien que quiere que retire un informe sobre la integridad del examen? Se quedó en silencio. Porque el centro de exámenes tiene su declaración por escrito de que encontró un soplo anónimo en el pasillo. El centro también tiene cámaras. El instituto tiene el estuche que su sobrina intentó darme. Y estoy grabando esta llamada. Su respiración cambió. Pequeña. Se contuvo. Continué. Presentaré esta grabación al Tribunal de Selectividad como prueba de que un vigilante, con una conexión familiar no revelada, contactó con una candidata después de un registro irregular. La línea se cortó.
Por un momento, la sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces del techo. El señor Granados se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Es su tío. Sí. La profesora Palmero se sentó muy quieta. ¿Usted lo sabía?, le dije. Me miró bruscamente. Sabía que Laila tenía un tío empleado en el distrito. No sabía que estaba asignado a tu sala. ¿Sabía su nombre? Ella dudó. Mi madre se rió una vez, amargamente. Eso significa que sí. Las mejillas de la profesora Palmero se enrojecieron. No soy parte de una conspiración. No, dije, es parte de una costumbre. Decide quién parece vulnerable y protege a esa persona antes de conocer los hechos. El señor Granados levantó una mano. Suficiente. El estuche, la nota, la grabación y la incidencia del examen se reportarán esta noche. Nadie del instituto contactará con ninguna de las familias en privado. Profesora Palmero, no publique, circule ni discuta narrativas de estudiantes mientras la investigación esté abierta. Sus hombros se tensaron. Por supuesto, no la creí. Esa noche, el chat de grupo de la clase se convirtió en un segundo campo de batalla. Laila publicó una fotografía de sí misma en su escritorio, con los ojos hinchados, rodeada de libros. La leyenda decía: no sé cómo una amistad se convirtió en una investigación. Solo sé que mañana tengo otro examen y estoy tratando de no derrumbarme. Por favor, no ataquéis a nadie. La verdad tiene una forma de revelarse. Las respuestas llegaron en oleadas. Te creemos. Algunas personas utilizan las reglas como armas porque no tienen corazón. Imagina intentar que descalifiquen a una chica pobre por un estuche. Guardé cada mensaje en una carpeta llamada Construcción de la narrativa. Teresa me llamó en lugar de escribirme. Tosió 3 veces. Dijo sin saludar. Sé que suena estúpido, pero fue exacto. Tos, pausa, tos, pausa, tos. Y entonces, Salas se movió. Harás una declaración. Se quedó en silencio. Entendí su duda. Todavía nos quedaba un día de examen. Ningún adolescente quería acusar a un vigilante vinculado al distrito. Si el tribunal me pregunta, dijo, les diré lo que vi. Eso es suficiente, Nuria. Sí. ¿Qué te hizo ella antes? Apreté el teléfono con más fuerza. ¿A qué te refieres? ¿Actúas? Como si ya hubieras visto todo esto pasar. Miré hacia la cocina del restaurante, donde mi madre estaba preparando los almuerzos para el día siguiente. Confié en ella antes, dije. Eso fue suficiente. El segundo día del examen de selectividad transcurrió sin otro intento directo. Roberto Salas estaba ausente. Laila se sentó detrás de mí con la piel gris y las manos temblorosas. Durante la sección de historia, se quedó mirando la primera página durante casi 10 minutos. No sentí triunfo. Sentí distancia. Su miedo había sido una vez mi sentencia de muerte. Ahora solo era la consecuencia de un plan que ya no estaba bajo su control. Después de la última sesión, los estudiantes salieron del centro aclamando. Algunos lloraban. Algunos corrían a los brazos de sus padres. Mi madre estaba al otro lado de la línea de seguridad, sosteniendo 2 botellas de limonada fría. «Terminaste», dijo. «Terminé». Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. En mi primera vida, el final del examen había traído una carta de expulsión y una sala llena de adultos, preguntando por qué había tirado mi futuro por la borda. Esta vez, salí con todas mis notas intactas, pero no había terminado. Sobrevivir a la trampa era solo el primer paso. Quería que la mano que la preparó fuera documentada, nombrada y detenida. El Tribunal de Selectividad abrió una investigación formal 48 horas después. 2 investigadores vinieron al instituto. La doctora Miriam Colmenar, una exfiscal que ahora dirigía la seguridad de los exámenes, y Aarón Prieto, un especialista en pruebas digitales. Nos entrevistaron a mí, a mi madre, al señor Granados, a la profesora Palmero, a Teresa, a Laila y a Roberto por separado. También recogieron el estuche sellado, la nota oculta, el soplo anónimo, las grabaciones de las cámaras del centro de exámenes y mis grabaciones. La doctora Colmenar
Hacía las preguntas lentamente y nunca se repetía. ¿Por qué rechazaste el intercambio? Porque el momento y el estuche opaco me hicieron sentir incómoda. ¿Por qué lo grabaste? Porque la incomodidad es fácil de descartar. Un registro es más difícil. ¿Por qué sabías dónde estaba la costura oculta? Esa fue la única pregunta que me amenazó. Había señalado el lugar exacto. Sentí una doble capa cuando cogí el estuche por primera vez, dije. Me pareció inusual. Me observó durante varios segundos. ¿Lo abriste? No. ¿Sabías lo que había dentro? No. Esa respuesta era técnicamente falsa y odié su sabor. Pero no había una forma veraz de explicar que había muerto con el recuerdo de esa tira de papel grabada en mí. La doctora Colmenar siguió adelante. El primer hallazgo de los investigadores provino del propio papel. El soplo anónimo había sido impreso en papel de tamaño carta estándar y luego recortado. La chuleta había sido cortada de una segunda sección de la misma hoja. Bajo el microscopio, ambas piezas compartían una leve marca de cuchilla diagonal y un patrón de fibra inusual a lo largo del borde. Una sola hoja, explicó Aarón Prieto durante una reunión de seguimiento. Una sola tanda de impresión, casi con certeza cortada con la misma guillotina de papel desafilada. El informe anónimo y las notas ocultas se habían creado juntos. Eso cambió el caso. Ya no era posible afirmar que alguien había olvidado material de estudio antiguo en el estuche. El soplo describía el forro oculto porque la persona que lo produjo sabía exactamente dónde se había colocado la nota. La historia del pasillo de Roberto también se derrumbó. Las cámaras del centro lo mostraban entrando al edificio a las 7:50 y 3 con una carpeta negra bajo el brazo. Desde ese momento hasta que entró en el aula 7, nunca se agachó para recoger nada. Nadie le entregó una nota. No se detuvo cerca del lugar donde afirmó haber encontrado el informe. A las 8:41 entró en un baño del personal. Permaneció allí durante 40 segundos y salió sosteniendo el papel doblado. Lo había traído con él. Aún así, insistió en que lo había descubierto metido dentro de la puerta del baño. ¿Por qué un informante anónimo lo pondría allí?, preguntó la doctora Colmenar. No puedo hablar por un informante anónimo. ¿Cómo sabía el informante que usarías ese baño? No tuvo respuesta. Laila negó saber sobre el papel oculto. Afirmó que había usado el estuche rosa durante años y que cualquiera podría haber deslizado algo dentro. Esa defensa duró hasta que los investigadores revisaron las grabaciones del aula del 3 de junio. Antes de acercarse a mí, Laila había mantenido el estuche dentro de su mochila. Lo sacó solo cuando se paró en mi mesa. Nadie más lo manejó. Después de que lo dejé caer en la basura, ella intentó recuperarlo 3 veces antes de que el personal lo sellara. Luego, la declaración de Teresa colocó la señal de la tos en el registro. Laila dijo que tenía alergia. Roberto dijo que el momento fue una coincidencia. Las coincidencias pueden sobrevivir a la sospecha. Luchan contra las pruebas. El último eslabón perdido era la fuente del material impreso. Lo encontré en mi propia habitación. Meses antes, había compilado una gruesa carpeta con esquemas de redacción de lengua, citas y correcciones gramaticales. Lo creé para mí. Y luego se lo presté a Laila una tarde cuando me rogó que la ayudara a mejorar su nota de escritura. En mi primera vida, nunca había entendido por qué la chuleta contenía mis frases exactas. El tribunal había tratado esa similitud como prueba de que yo la había creado. Ahora, extendí la carpeta sobre mi escritorio y la comparé con la fotografía de la tira oculta. Cada línea coincidía. No solo las ideas, el orden, las abreviaturas, incluso una errata en una cita que había corregido más tarde. Mi madre estaba de pie detrás de mí, con una mano sobre la boca. ¿Copió tus notas? Sí, para que pareciera que tú escribiste la chuleta. Sí, se sentó en el borde de mi cama. Yo le di de comer a esa chica, dijo. Estudió en la mesa de nuestra cocina. Le preparé la cena cuando su madre trabajaba hasta tarde. Cerré la carpeta. La traición no duele porque un enemigo te ataque. Duele porque un enemigo tuvo acceso a las habitaciones donde te sentías segura. Sabía exactamente qué usar, dije. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Por qué?
porque pensaba que mi vida era más fácil que la suya. Esa no es una razón. No, es una excusa. Llevamos la carpeta a la doctora Colmenar. Fotografió las páginas que coincidían y solicitó los registros digitales de la copistería cerca del instituto. El dueño, Miguel Álvarez, dijo inicialmente que procesaba cientos de archivos de estudiantes y no podía recordar a una chica en particular. Luego buscó en el archivo de pagos. El 1 de junio a las 8:17 de la tarde, Laila había impreso un documento titulado Repaso, Lengua, Selectividad. Pagó a través de una cuenta de teléfono a su nombre. La cámara de la tienda la mostraba de pie junto a la guillotina, con una gorra de béisbol y una mascarilla. Recortó la página en tiras, dobló una tira y la guardó en su bolsillo. Dobló otra pieza por separado. El video era granulado, pero lo suficientemente claro. Mi madre lo vio una vez y luego se dio la vuelta. En el camino de regreso al restaurante, no habló hasta que llegamos a la calle de la Huerta. ¿Fue alguna vez tu amiga?, preguntó. Miré el tráfico moviéndose por la intersección. Pensé que lo era. Eso no es lo que he preguntado. Lo entendí. No lo sé, dije. Quizás fue mi amiga, hasta que ser mi amiga dejó de hacerla sentir bien consigo misma. Mi madre me tocó el hombro. No tienes que hacerla comprensible. Esa frase liberó algo dentro de mí. Durante toda mi primera vida, la gente me había pedido que entendiera a Laila. Su pobreza, su duelo, su miedo, su ambición, habían tratado la comprensión como una obligación que solo debía la persona perjudicada. Nadie le había pedido a Laila que entendiera lo que me estaba haciendo a mí. No lo haré, dije. Laila pidió verme la noche siguiente. Su mensaje fue corto. Por favor, solo una vez. Sin profesores, sin padres. Rechacé las dos últimas condiciones. Nos encontramos en el Café Central, una cafetería luminosa frente a la biblioteca pública. Elegí una mesa cerca de la ventana delantera, directamente debajo de la cámara de seguridad. Mi madre se sentó en el restaurante a 2 manzanas, con mi ubicación en tiempo real. Teresa sabía dónde estaba. Mi teléfono grababa desde dentro de mi bolso, y una segunda grabadora estaba debajo de mi chaqueta doblada. Había aprendido el coste de estar a solas con alguien que podía reescribir una conversación. Laila llegó 10 minutos tarde. Llevaba una vieja chaqueta vaquera y no iba maquillada. Tenía los ojos hinchados y el pelo suelto alrededor de la cara. Parecía lo suficientemente pequeña como para invitar a la protección. Recordé con qué frecuencia esa apariencia había funcionado. Se sentó frente a mí, pero no pidió nada. ¿De verdad estás intentando destruirme?, preguntó. No. Su rostro se iluminó con esperanza. Estoy intentando documentar lo que hiciste. La esperanza se desvaneció. Tú todavía puedes hacer el examen, dijo. Tu nota contará. Vas a ir a la Complutense. ¿Por qué no es suficiente? Porque mi seguridad no borra tu intención. No era mi intención todo esto. ¿Qué pretendías? Miró hacia la ventana. Tenía miedo. ¿De qué? De suspender. De quedarme aquí. De convertirme en mi madre. Las palabras salieron rápidamente después de eso, como si las hubiera ensayado. Su padre había muerto. Su madre limpiaba habitaciones de hotel. Se retrasaban con el alquiler. Los profesores elogiaban mis notas mientras la llamaban resiliente, una palabra que había llegado a odiar, porque significaba que la gente admiraba su sufrimiento, pero no esperaba que ganara. No sabes lo que es, dijo. Tu madre tiene un negocio. Mi madre tiene 12 taburetes y una plancha por la que todavía debe dinero, pero cree en ti. Y la tuya cree en ti. Necesita que nos salve. Estudié su rostro. Así que decidiste sacrificarme. No lo pensé así. ¿Cómo lo pensaste? Se frotó las palmas de las manos contra los vaqueros. Pensé que perderías un examen. Ya tenías buenas notas. Podrías recuperarte. Un sonido casi se me escapó. Una risa o un llanto. No sabría decirlo. Preparaste un informe anónimo. Usaste mis notas. Involucraste a un vigilante. Sabías que el tribunal podía anular todas las secciones. Apretó la boca. El tío Roberto dijo que solo provocaría un registro. Ahí estaba. Mantuve mi voz neutral. Él sabía lo del estuche.
Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Quiero decir, él sabía que me preocupaba que pudieras traer notas. ¿Por qué te iba a preocupar? Porque has estado bajo presión, Laila. Empezó a llorar. La dejé. Después de un minuto, susurró. No sabía que lo ibas a tirar. El ruido del café pareció desvanecerse. Me eché hacia atrás. ¿Qué has dicho? Sus ojos se abrieron de par en par. Dije que no sabía que reaccionarías así. No. Dijiste que no sabías que lo iba a tirar. Eso no es una confesión. Es un hecho. Solo a la persona que esperaba que lo usara le importaría. Sus lágrimas cesaron. Por primera vez, me miró sin suavidad. Siempre haces eso, dijo. ¿Hacer qué? Hacer que la gente se sienta estúpida. Te he pedido que repitas tu propia frase. Te sientas ahí con tus palabras perfectas y tus notas perfectas, como si fueras mejor que nadie. Nunca dije que fuera mejor que tú. No tenías que hacerlo. Los profesores lo decían por ti. La amargura en su rostro era vieja. Más vieja que el estuche. Quizás más vieja que nuestra amistad. Te ayudé a estudiar, dije. Te di mis notas. Mi madre te dio de comer. Te defendí cuando la gente se burlaba de tu ropa. Se rió, de forma aguda y fea. Exacto. Te encantaba ser la generosa. Te encantaba tener a alguien por debajo de ti. La miré fijamente. Así era como había reescrito cada acto de amabilidad. La ayuda se convirtió en superioridad. La confianza se convirtió en arrogancia. Mi existencia se convirtió en un insulto. Si yo desaparecía, dije, ¿qué pensabas que pasaría? Desvió la mirada. Serías la primera de la clase. Silencio. Obtendrías la nominación para la beca Cervantes. Apretó la mandíbula. Te convertirías en la chica pobre que lo superó todo. Golpeó la mesa con una mano. ¿Y por qué no debería? ¿Por qué tú tienes todas las puertas? Yo estudié. Yo también. Entonces gáname con tu nota. No podía. La honestidad de aquello nos dejó atónitas a ambas. Su rostro se descompuso. Solo quería una oportunidad. Tenías una. Elegiste usarla para incriminarme. Vio mi bolso entonces. O quizás la tenue luz roja de la segunda grabadora debajo de la chaqueta. Su cuerpo se puso rígido. ¿Estás grabando esto? Sí. Se abalanzó sobre la mesa. Me levanté y di un paso atrás, levantando mi teléfono fuera de su alcance. Las sillas chirriaron. La gente se giró. Nuria, dame eso. No. Me has engañado. Hice preguntas. Tú respondiste. Me agarró la muñeca. Alcé la voz. No me toques. El camarero salió de detrás del mostrador. ¿Está todo bien? La expresión de Laila se transformó al instante. Sus hombros se desplomaron. Las lágrimas volvieron. Me está arruinando la vida, sollozó. Varios clientes me miraron fijamente. Reconocí la escena que intentaba crear. Chica frágil, agresora fría. Giré la pantalla de mi teléfono hacia afuera. Esta reunión ha sido grabada. Intentó quitarme el teléfono después de admitir que su tío sabía sobre el registro planeado. El rostro de Laila se contrajo. Te odio, susurró. Lo sé. Pareció sorprendida. Quizás esperaba una negación. Quizás necesitaba que siguiera insistiendo en que una vez nos quisimos, porque entonces podría usar ese amor como palanca. Recogí mi bolso. No me odias porque te haya hecho daño, dije. Me odias porque sobreviví a lo que preparaste para mí. Y me fui. Mi madre llamó antes de que llegara a la esquina. La madre de Laila está aquí. Empecé a caminar más rápido. ¿Qué está haciendo? Llorando a gritos. Por supuesto, para cuando llegué a la esquina del restaurante de Diana, una multitud se había congregado afuera. La madre de Laila, Susana Benítez, estaba sentada en la acera junto a la entrada, con una mano en el pecho. Llevaba una blusa descolorida y zapatos de trabajo. Sus sollozos se oían a media manzana. Mi hija cometió un error, gritaba. Un error. Y los montes quieren enterrarla viva. Mi madre estaba en la puerta, rígida de ira y vergüenza. Levántate, dijo. Estás bloqueando a mis clientes. Susana se mecía de un lado a otro. Tú tienes una hija de éxito, tienes un negocio. ¿Por qué no puedes mostrar piedad a la gente que tiene menos?
Algunos curiosos murmuraron: «Es solo una cría». Las dos lo son. Quizás el instituto debería manejarlo en privado. Me abrí paso entre la multitud. Susana me vio y levantó ambas manos. «Nuria, por favor. Laila está enferma. No ha comido. Si le pasa algo, ¿podrás vivir con ello?». La pregunta estaba diseñada para hacerme responsable de lo que Laila eligiera hacer a continuación. Me detuve a 1 metro de distancia. Si tu hija hubiera tenido éxito, mi nota de examen habría sido cancelada. ¿Habrías podido vivir con ello? No tuvo éxito, porque la detuve. Estaba desesperada. Yo también lo estaba, en la vida que ella intentó darme. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Susana frunció el ceño, pero la multitud no lo entendió. Saqué mi teléfono. Tu hija se reunió conmigo hace 20 minutos. La expresión de Susana cambió. Dijo que iba a disculparse. Dijo que su tío sabía sobre el registro. Dijo que no esperaba que tirara el estuche. Dijo que me quería fuera del camino porque no podía superar mi nota. Eso es mentira. Pulsé el play. La voz de Laila salió por el altavoz, delgada pero inconfundible. El tío Roberto dijo que solo provocaría un registro. Luego, no sabía que lo ibas a tirar. Y finalmente, no podía. La multitud se quedó en silencio. Susana se levantó de un salto. «Has grabado una conversación privada». «Mi hija grabó una confesión», dijo mi madre. Susana intentó coger el teléfono. Mi madre se interpuso entre nosotras tan rápido que la puerta del restaurante se cerró de golpe detrás de ella. «Toca a mi hija», dijo. «Y llamo a la policía». Le temblaba la voz, pero no se movió. La había visto defenderme en mi primera vida sin nada más que fe. Ahora tenía pruebas a su espalda, y la diferencia cambió su postura. No le suplicaba a nadie que nos creyera. Les advertía que se mantuvieran alejados. Susana la señaló. «¿Te crees mejor que nosotras?» «No», dijo mi madre. «Creo que mi hija merece no ser incriminada». Un cliente cerca de la ventana habló. «Señora Benítez, su hija planeó colocar notas durante un examen estatal. Eso no es un malentendido». Otra mujer negó con la cabeza. «Y el tío era un vigilante». Eso es grave. La simpatía que Susana había cosechado empezó a cambiar. Lo sintió. Su rostro se endureció. Y por un segundo vi el mismo resentimiento que había visto en Laila. «Eres cruel», me dijo. «Lo tienes todo, y aún así necesitas quitarle lo último que tiene mi niña». «No le estoy quitando su futuro», dije. «Me estoy negando a darle el mío». Un coche de policía apareció 10 minutos después. Mi madre había llamado antes de que yo llegara. Los agentes le pidieron a Susana que se fuera y documentaron el altercado. Presenté la grabación del café y la llamada de Roberto como pruebas suplementarias al Tribunal de Selectividad. Esa noche, después de cerrar, mi madre y yo nos sentamos en la barra en el oscuro restaurante. Solo la luz sobre la vitrina de los pasteles permanecía encendida. Sirvió 2 tazas de té. «Hoy dabas miedo», dijo. La miré. ¿En el mal sentido? No. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. En un sentido adulto. Sonreí débilmente. «No me siento adulta». «¿Qué sientes?» «Cansada». Asintió como si eso tuviera sentido. Después de un rato dijo: «Sigues hablando como si ya supieras lo que se siente al perder todo esto». Bajé la mirada hacia el té. Una parte de mí quería contárselo todo: el restaurante en ruinas, las apelaciones, la habitación alquilada, los años de duelo, su rostro cuando se dio cuenta de que el amor no podía obligar a las instituciones a corregirse, pero no podía entregarle recuerdos que pertenecían a una vida que no había vivido. «Tuve un sueño», dije. «Uno largo. En él nadie me creía, excepto tú». Cruzó el mostrador y cubrió mi mano. Entonces el sueño acertó en una cosa. Se me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez, desde que desperté, me permití llorar. No porque tuviera miedo, sino porque había vuelto con la única persona que nunca se había ido. 3 días después, el instituto convocó a los estudiantes de último año para entregar los expedientes y para la orientación universitaria.
La investigación de selectividad seguía abierta, y el señor Granados había dado instrucciones al personal de no discutirla. Eso no impidió que el instituto intentara controlar la historia. Encontré el cartel en el pasillo principal. Una gran fotografía de Laila estaba montada detrás de un cristal. Estaba sentada en una mesa de la biblioteca, con la luz del sol cayendo sobre sus libros. Su rostro se volvía pensativo hacia la ventana. Sobre la fotografía, unas letras azules decían: Superando la adversidad. El viaje de valentía de Laila Benítez. El texto debajo elogiaba su disciplina, resiliencia y determinación para completar el examen de selectividad a pesar de un doloroso conflicto y una traición personal. Traición personal. Habían transformado una investigación activa en su inspiradora historia de origen. Los estudiantes se reunieron alrededor del expositor. Algunos leían en silencio. Otros me miraban y luego apartaban la vista. Teresa se acercó y maldijo en voz baja. La profesora Palmero hizo esto. ¿Cómo lo sabes? Entrevistó a Laila para el protagonista del mes, el mes pasado. El diseño estaba listo antes del examen. Entonces alguien añadió la línea sobre la traición después. Teresa me miró. ¿Vas a arrancarlo? No. Fotografié todo el cartel. Luego hice zoom en el párrafo actualizado y en la fecha de impresión en la esquina inferior. ¿Por qué no? Porque la evidencia es más útil cuando la persona responsable la deja donde todos puedan verla. Los investigadores de selectividad ya estaban en la sala de conferencias cuando llegué. La doctora Colmenar se sentó a la cabeza de la mesa con Aarón Prieto. El señor Granados y la profesora Palmero se sentaron a un lado. Laila y Susana se sentaron al otro. La profesora Palmero parecía tensa, pero pulcra. Siempre había valorado la presentación. La doctora Colmenar deslizó una copia del cartel del pasillo sobre la mesa. ¿Quién autorizó esto? La profesora Palmero cruzó las manos. Era parte de una serie de reconocimientos a los estudiantes de último año ya planificada. La frase que se refiere a la traición se añadió hace 2 días. Esa redacción provino del ensayo de reflexión de Laila. Aún no había revisado la prueba final. Sin embargo, se imprimió, montó y exhibió. La profesora Palmero no dijo nada. La expresión del señor Granados era severa. Yo no lo autoricé. La doctora Colmenar miró a Laila. ¿Escribiste que Nuria te traicionó? Laila miró la mesa. Escribí que una amistad terminó dolorosamente. Susana le tocó el brazo. Estaba procesando un trauma. La mirada de la doctora Colmenar se dirigió a Susana. Esta reunión es para pruebas, no para caracterizaciones. Susana cerró la boca. Presenté las fotografías del cartel, las capturas de pantalla del chat de la clase, la grabación del café y el número de incidente policial del restaurante. La doctora Colmenar reprodujo el audio completo. Cuando la voz de Laila dijo: el tío Roberto dijo que solo provocaría un registro, el rostro de la profesora Palmero se tensó. Cuando Laila dijo: no sabía que lo ibas a tirar, Susana comenzó a llorar en silencio. Cuando Laila admitió que no podía superar mi nota, el señor Granados se quitó las gafas y miró la mesa. Laila se escuchó a sí misma con ambos brazos cruzados sobre su cuerpo. Después de que terminó la grabación, la doctora Colmenar preguntó: ¿niegas que esta sea tu voz? No. ¿Niegas la exactitud de la grabación? Me manipuló. ¿Cómo? Siguió haciendo preguntas hasta que dije las cosas mal. La doctora Colmenar se reclinó. ¿Puso ella las palabras en tu boca? Los labios de Laila se separaron y luego se cerraron. Susana intervino. Mi hija estaba sensible. Nuria sabe exactamente cómo provocarla. Sentí que todos me miraban. Esta era la vieja maniobra. Desviar el foco del acto a mi reacción, del plan a mi tono. Mantuve las manos quietas sobre la mesa. Doctora Colmenar, ¿puedo hacerle a Laila 5 preguntas directas? La doctora Colmenar lo consideró y luego asintió. Una a la vez. Me volví hacia Laila. ¿Me pediste que usara tu estuche rosa durante el examen de selectividad? Tragó saliva. Sí. Me dijiste que solo contenía material normal. Sí. Se encontró más tarde una chuleta oculta en ese estuche. Sí, pero imprimiste material
que coincidía con esa chuleta, 2 días antes del examen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Imprimí apuntes para estudiar. ¿Sabía tu tío que se suponía que iba a ocurrir un registro? No. Toqué mi teléfono. Tu declaración grabada dice que sí. Me miró entonces, y el odio afloró. Siempre ganas, dijo. La sala se quedó quieta. Yo no había preguntado si ganaba. Había preguntado si se había coordinado con su tío. Tú sacas las notas, continuó, con la voz temblorosa. Tienes a los profesores que te adoran. Tienes una madre que cierra su negocio por tu examen. ¿Sabes lo que dijo mi madre cuando le dije que podría no conseguir la beca? Dijo que podríamos perder el apartamento. Susana susurró. Laila, para. No. Laila apartó su brazo. Todo el mundo actúa como si Nuria se hubiera ganado todo sola. Tuvo ayuda, tuvo comida y tranquilidad. Y alguien que le decía que era especial. Mi madre trabajaba jornadas de 16 horas, dije. Y aún así, te eligió a ti. Esa frase reveló la herida debajo de todas las excusas. Laila no solo quería una oportunidad, quería una prueba de que el mundo la había perjudicado, y necesitaba que yo fuera la ladrona que le había quitado lo que merecía. La voz de la doctora Colmenar cortó el silencio. Las dificultades no autorizan el sabotaje. Laila empezó a llorar. Solo quería que se cuestionara su nota, dijo. Pensé que si perdía la nominación para la beca Cervantes, el instituto me la daría a mí. Susana se cubrió la cara. La profesora Palmero cerró los ojos. El señor Granados dijo: La nominación no se transfiere cuando un candidato es descalificado. Laila lo miró fijamente. ¿Qué? Habría ido a revisión del distrito. No había garantía de que la recibieras. Por primera vez, pareció realmente sorprendida. Había estado dispuesta a destruir mi futuro por un premio que podría no haber sido nunca suyo. La doctora Colmenar detuvo la entrevista e instruyó a Laila que no discutiera el caso públicamente. El señor Granados ordenó que se retirara inmediatamente el cartel del pasillo. Al salir, vi a un conserje abrir la vitrina y despegar el cartel del fondo. El papel se rasgó a través de la fotografía de Laila. En mi primera vida, un cartel similar había colgado durante meses. La había llamado valiente y a mí corrupta, sin imprimir mi nombre. Todos lo sabían de todos modos. Esta vez, la historia fue retirada antes de que el pegamento se secara. La audiencia formal tuvo lugar en la oficina regional del Tribunal de Selectividad un lunes gris por la mañana. Mi madre llevaba la blusa blanca que guardaba para bodas y funerales. La planchó 2 veces. En el aparcamiento, no dejaba de frotarse el pulgar sobre un hilo suelto en el puño. No tienes que hablar, le dije. Lo sé. Puedes dejar que los investigadores se encarguen. Lo sé, mamá. Me miró. No tengo miedo, dije. Sus ojos brillaron. Yo sí. Le cogí la mano. Entonces ten miedo a mi lado. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Una mesa larga, una pantalla en la pared, un sello estatal. Ni un tribunal dramático, ni público, ni periodistas. Las vidas podían cambiar en habitaciones muy sencillas. La doctora Colmenar presidía la sesión. Un abogado del tribunal se sentó a su lado. El instituto envió al superintendente del distrito, al señor Granados y a la profesora Palmero. Laila se sentó con Susana y un asesor de asistencia jurídica. Roberto Salas se sentó en el extremo más alejado con su representante sindical. Parecía más viejo que una semana antes. La autoridad que una vez ostentó en la sala de examen había desaparecido. Ya no era el adulto de pie sobre mi mesa. Era un sujeto en una investigación. La doctora Colmenar comenzó con la cronología. 1 de junio, 8:17 p.m. Laila imprime material de estudio de lengua en la copistería Álvarez. 3 de junio, 2:41 p.m. Laila me ofrece el estuche rosa y confirma que solo contiene material aprobado. 3 de junio, 2:47 p.m. El estuche es sellado por el personal del instituto. 4 de junio, 8:40 y 1 a.m. Roberto entra en un baño del personal con una carpeta negra
y sale sosteniendo el informe anónimo. 4 de junio, 9:06 a.m. Laila tose 3 veces. Roberto procede directamente a mi mesa. 4 de junio, 4:50 y 2 p.m. El instituto abre el estuche sellado y encuentra la chuleta oculta. 4 de junio, 5:30 y 1 p.m. Roberto me llama y me insta a detener la queja. 8 de junio. Laila admite en una grabación que Roberto sabía que el registro ocurriría y que no esperaba que yo desechara el estuche. Cada hecho apareció en la pantalla con documentos de apoyo. La evidencia no gritaba, se acumulaba. La doctora Colmenar mostró la grabación del aula. Laila estaba de pie junto a mi mesa, tendiéndome el estuche. Mi propio rostro, más joven, parecía tranquilo de una manera que no había sentido. Luego sonó el audio. ¿Todo lo que hay dentro del tuyo es material de examen normal? Claro. La doctora Colmenar lo pausó. Señorita Benítez, ha mantenido que no sabía sobre las notas ocultas. ¿Sigue siendo esa su declaración? Sí. El video de la cafetería se reprodujo a continuación. Laila usaba la guillotina de papel. Doblaba una tira estrecha y se la metía en el bolsillo. Eso podría haber sido cualquier cosa, dijo Susana. Aarón Prieto mostró una comparación lado a lado del archivo impreso, la tira oculta y el soplo anónimo. Las fuentes, el interlineado, una mancha de tinta distintiva y la marca de corte diagonal coincidían. El abogado del tribunal le preguntó a Roberto: ¿cómo llegó a su posesión un papel creado a partir del mismo trabajo de impresión? No lo sé. ¿Por qué ocultó su relación con la señorita Benítez? No creí que fuera relevante. Estaba asignado para inspeccionar a los candidatos, incluyendo a su sobrina y a la compañera que ella había acusado. No sabía que ella había acusado a nadie. La doctora Colmenar reprodujo su llamada a mí. Entiendo que ha habido una confusión con mi sobrina. Los comités de becas valoran el juicio y el carácter. Luego, mi respuesta de que la llamada estaba siendo grabada. El representante de Roberto se movió en su silla. El abogado del tribunal dijo: «Usted sabía que el instituto había abierto una investigación antes de contactar a la candidata». El rostro de Roberto se endureció. Estaba tratando de calmar una reacción exagerada. Amenazó sus recomendaciones. Le advertí que las acusaciones imprudentes tienen consecuencias. Sus acusaciones estaban respaldadas por una nota oculta, un soplo fabricado, pruebas en video y su relación no revelada. Roberto no respondió. La profesora Palmero fue interrogada a continuación. Admitió que sabía que Roberto era el tío de Laila. Afirmó que no sabía su asignación para el examen. Admitió haber permitido que se exhibiera el cartel de protagonista del mes después de haber recibido instrucciones de no promover narrativas contrapuestas. Estaba tratando de apoyar a una estudiante en crisis, dijo. El superintendente del distrito preguntó: ¿a qué estudiante? La profesora Palmero me miró y luego desvió la vista. Esa pregunta importaba más que cualquier disculpa. Había visto a 2 estudiantes en crisis y había elegido a aquella cuyas lágrimas eran más fáciles de entender. Cuando llegó mi turno, me puse de pie con mi declaración preparada. Mis manos estaban firmes. No pido al tribunal que castigue a Laila porque no me guste, comencé. Pido al tribunal que responda a una conducta diseñada para crear un resultado falso en un examen de alta importancia. Expuse los hechos, sin mencionar mi primera vida. El intento falló porque rechacé el estuche, documenté el intercambio, compré material nuevo y solicité el procedimiento durante el registro. Ninguna de esas precauciones reduce la gravedad de lo que se intentó. Solo explican por qué el intento no tuvo éxito. Susana empezó a llorar. Continué. Si la nota se hubiera encontrado en mi poder, mi nota habría sido suspendida inmediatamente. Mi expediente escolar habría contenido una alegación de mala conducta. Mi beca y mi admisión a la universidad habrían estado en riesgo. Mi madre se habría visto obligada a aprobar un negativo. Mientras, las personas que crearon la evidencia me describían como culpable. Los dedos de mi madre se cerraron alrededor de los míos debajo de la mesa. No acepto el argumento de que no ocurrió ningún daño.
El daño comenzó cuando un vigilante interrumpió mi examen cronometrado basándose en un informe que él había traído al edificio. El daño continuó cuando el personal sugirió que fui cruel por preservar la evidencia. El daño continuó cuando el instituto exhibió un cartel que implicaba que había traicionado a la persona bajo investigación. Laila levantó la vista. Su rostro estaba húmedo y furioso. «Actúas como si te hubiera matado», dijo. La sala se congeló. Por un segundo, la vida que había perdido estuvo a mi lado. Las noches de almacén, el pánico, el resguardo de examen amarillento, el restaurante vacío de mi madre, mi último aliento sobre la lavandería. Miré a Laila a los ojos. «No me mataste», dije. «Intentaste reemplazar mi vida con una mentira». Ella se estremeció. La doctora Colmenar le ordenó no volver a interrumpir. Terminé con una petición. No participaré en mediación privada. No firmaré una declaración que llame a esto un malentendido. No aceptaré las dificultades como una razón para eliminar la intención del registro. Pido al tribunal que aplique las reglas que se me habrían aplicado a mí. Cuando me senté, mi madre lloraba en silencio. Susana se inclinó hacia mí durante un receso. «Por favor», susurró, «si dices que la perdonas, puede que la dejen volver a examinarse el año que viene sin una anotación de mala conducta». La miré. «Si el estuche se hubiera encontrado en mi mesa, ¿le habrías dicho al tribunal que me creías?» Su boca se abrió. No salió ninguna respuesta. «Habrías protegido a tu hija», dije. «No estoy protegiendo a la tuya de nada. Me estoy protegiendo a mí misma de que me hagan responsable de las consecuencias que ella creó». Después de la audiencia, Laila me siguió al pasillo. Nuria. Seguí caminando. Se puso delante de mí y se arrodilló. Mi madre jadeó. Laila agarró el bajo de mi abrigo. Fuimos mejores amigas durante 3 años. Di que fue el pánico. Di que nunca quise que lo cancelaran todo. Di que me perdonas. La gente en el pasillo se giró. Le quité la mano de mi abrigo. «Cuando me diste ese estuche», dije, «¿recordaste nuestros 3 años?» Su rostro se desmoronó. Tenía miedo. Yo también. Tú tienes otra oportunidad. Tú también. Simplemente no estará construida sobre mi ruina. Me alejé. Detrás de mí empezó a sollozar. No me di la vuelta. La misericordia no es lo mismo que la rendición. El perdón no es un documento que alguien puede exigir cuando llega la rendición de cuentas. La decisión llegó 10 días después. El Tribunal de Selectividad determinó que Laila había intentado introducir materiales no autorizados en posesión de otra candidata, coordinado un informe falso, interferido con la administración del examen y participado en mensajes públicos de represalia durante la investigación. Su examen fue invalidado. Se le prohibió participar en el programa de selectividad durante 2 años. La anotación de mala conducta fue enviada a las organizaciones de becas que habían recibido su solicitud. Roberto Salas fue apartado de todas las tareas de vigilancia, puesto en excedencia administrativa por el distrito y remitido para una sanción disciplinaria. El informe concluyó que había ocultado un conflicto de intereses, presentado un relato falso del soplo anónimo, excedido el alcance de una inspección y contactado a una candidata de manera intimidatoria. La profesora Palmero recibió una amonestación formal y fue reasignada de la tutoría de último año. El informe del distrito decía que no había respondido de manera neutral a una grave preocupación sobre el examen y que había autorizado publicidad estudiantil perjudicial durante una investigación activa. El instituto emitió una corrección pública. La nota fue breve y cuidadosamente redactada, pero importaba. Declaraba que una alegación contra una candidata anónima durante el examen de selectividad había sido considerada infundada, que la candidata había cumplido plenamente con todos los procedimientos y que el instituto lamentaba cualquier daño causado por suposiciones prematuras. Todos sabían que la candidata anónima era yo. El chat de grupo de la clase se silenció durante casi 1 hora después de que circulara la decisión. Luego comenzaron las disculpas. «Nuria, siento haber creído los posts. No debería haberte llamado fría. No tenía ni idea de que Laila lo planeó. Lo manejaste mejor que cualquiera de nosotros». Las leí lentamente. En mi primera vida,
Muchas de estas mismas personas habían escrito tramposa, fraude y falsa genio con la misma rapidez. Las multitudes rara vez recuerdan la confianza de su primer juicio una vez que los hechos cambian. Teresa me escribió en privado. «Vas a perdonarlos», respondí. «No voy a gastar energía odiándolos. Eso no es lo mismo que volver a confiar en ellos». Luego publiqué un mensaje en el grupo. «Acepto que algunos de vosotros lo sintáis. También espero que recordéis lo fácil que fue unirse a una historia antes de saber si era cierta. Una disculpa no borra lo que se dijo, pero puede cambiar lo que hagáis la próxima vez». Nadie respondió durante varios minutos. Estaba bien. La tarde siguiente, fui al instituto a recoger mi expediente final. Laila esperaba bajo el roble cerca de la puerta principal. Parecía más delgada. Su pelo estaba sin lavar y la pulsera roja había desaparecido. La seguridad se movió hacia ella cuando se acercó a mí, pero levanté una mano. Ya no quería su protección. Quería un final. «No me dejarán volver a examinarme este año», dijo. «Lucy». La Fundación Cervantes retiró mi solicitud. «Lucy, mi madre dice que puede que tengamos que mudarnos». No dije nada. Buscó culpa en mi rostro. «Realmente no te importa». Me importa que intentaras incriminarme. Me importa que las personas responsables no puedan volver a hacerlo. ¿Qué se supone que haga ahora? La pregunta era tan familiar. En mi primera vida la había hecho en oficina tras oficina. Nadie había respondido. «Empieza por la verdad», dije. Se rió amargamente. «La verdad me sigue a todas partes ahora». «Sí, eso es fácil de decir para ti. Tú todavía tienes la Complutense. Puede que tenga la Complutense, porque protegí mi examen. Eso no es algo que me hayas dado tú». Se acercó más. «Podrías decirle al tribunal que presioné al tío Roberto. Podrías decir que no lo entendió. Podrías ayudar a uno de nosotros». «No». Su rostro se contrajo. «No tienes corazón. Quizás esa palabra te ayude». «¿Qué significa eso?» «Significa que si yo no tengo corazón, nunca tendrás que admitir que simplemente he dejado de estar disponible para tu rescate». Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego susurró. «Sí que te quise una vez». La creí. Esa era la parte más triste. «Yo también te quise», dije. «Pero un amor que requiere que me quede pequeña, que fracase en silencio y que perdone el sabotaje. No es una amistad que quiera recuperar». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Me di la vuelta hacia las puertas del instituto. «Nuria», llamó. Me detuve, pero no miré hacia atrás. «Si hubieras cogido el estuche», preguntó, «¿me habrías perdonado alguna vez?» Pensé en el apartamento sobre la lavandería, la lámpara barata, el resguardo del examen, la vida que nadie en esta línea de tiempo recordaba. «No», dije, «simplemente no habría sabido que eras tú». Dentro, el señor Granados me entregó mi expediente en un sobre cerrado. «El distrito te debe una disculpa», dijo. «Le debe a los futuros estudiantes un mejor procedimiento». Asintió. «Estamos implementando uno. Todos los informes específicos de candidatos requerirán marcas de tiempo, revisión por 2 personas, declaraciones de conflictos y video, conservado antes de que comience una inspección». Eso importaba más que su vergüenza. La profesora Palmero estaba junto a la ventana cuando salí de la oficina. Me llamó por mi nombre. «Fui demasiado dura contigo», dijo. «No». Pareció sorprendida. «No fuiste demasiado dura. Fuiste parcial». Su rostro palideció. «Estaba tratando de mantener a todos tranquilos. Estabas tratando de mantener cómodo al instituto. Eso no es justo». Justo habría sido preguntar qué pasó antes de decidir quién parecía creíble. Bajó la vista a los papeles en sus manos. No necesitaba su acuerdo. Algunas disculpas buscan reparar el daño. Otras buscan restaurar la imagen que el hablante tiene de sí mismo. Había pasado una vida ayudando a la gente a sentirse inocente por lo que me hicieron. No pasaría esta haciendo lo mismo. La mañana de las notas llegó con una tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante mientras mi madre actualizaba la página web de selectividad cada 30 segundos. Había cerrado las persianas aunque aún no estábamos abiertos, como si toda la ciudad pudiera estar mirando a través del cristal.
Quizás el servidor está caído, dijo. Son las 7:58. Debería ser pronto. Las webs del gobierno nunca son puntuales. Miró fijamente el círculo de carga. No me gusta este círculo. Me reí, y el sonido me sorprendió. En mi primera vida, el día de las notas había sido un funeral. No había habido un número junto a mi nombre, solo la palabra invalidado en mayúsculas rojas. Mi madre se había quedado mirando la pantalla hasta que cerré el portátil. Ahora, me sentaba a su lado con ambos pies en el suelo, respirando a través del viejo miedo. La página se cargó a las 8:03. Mi madre leyó las notas una vez, y luego otra vez. Nuria. No podía mirar. Nuria, has quedado segunda de toda la comunidad. Las palabras no me entraron de inmediato. Giró el portátil. Mi nota total era más alta que cualquier resultado de práctica que hubiera obtenido. La sesión de lengua interrumpida se había convertido en mi sección más fuerte. Una nota debajo de la calificación confirmaba que el incidente del examen había sido revisado y no se aplicó ninguna penalización. Mi nombre permanecía unido a mi trabajo. Mi madre emitió un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. Me rodeó con ambos brazos, tirando una cuchara al suelo. «Lo hiciste». Apreté mi cara contra su hombro. «Lo hicimos». «No», dijo con fiereza. «Yo hice huevos. Tú hiciste esto». Lloramos hasta que la cafetera pitó. A las 9, llamó la Fundación Cervantes. Mi solicitud había sido restablecida y había pasado a la ronda final de entrevistas. A las 11, la Universidad Complutense confirmó que mi admisión seguía activa. 2 días después, el comité de becas me ofreció una beca de matrícula completa más ayuda para el alojamiento. El restaurante se llenó de clientes habituales cuando se corrió la voz. El señor Jiménez, del taller de coches, trajo flores. El cartero compró tarta para todos. Mi madre añadió un cartel escrito a mano en la barra. Especial número 1 de la selectividad. Bollo gratis con el desayuno. ¿Gratis?, pregunté. Cobras por las servilletas. No arruines mi generosidad. Por primera vez, la celebración no se sintió peligrosa. Un periodista local solicitó una entrevista. En mi primera vida, el periódico había perfilado a Laila y me había usado como una sombra en su historia. Esta vez, acepté con una condición. El artículo se centraría en el procedimiento del examen, la preservación de pruebas y la responsabilidad institucional, no en convertirme en otra mascota inspiradora. El periodista pareció sorprendido. La mayoría de los estudiantes querrían hablar sobre superar la adversidad. Yo quiero hablar sobre por qué una estudiante tuvo que construir su propia cadena de custodia para ser creída. El artículo se publicó bajo el titular: La documentación de una estudiante impulsa reformas en los exámenes a nivel estatal. Mencionaba las nuevas reglas de declaración de conflictos, los requisitos de preservación y la revisión por 2 personas para los informes anónimos. No imprimió el nombre de Laila. Elegí eso, no para proteger su imagen, sino porque quería que la lección sobreviviera al escándalo. Aún así, la gente sabía. Susana y Laila se mudaron de su apartamento antes del final del verano. El caso disciplinario de Roberto continuó. La profesora Palmero fue trasladada a un puesto administrativo en un colegio. Escuché estas actualizaciones de otras personas y sentí cada vez menos con cada una. Las consecuencias no me devolvieron mi primera vida. No borraron los años que recordaba, pero impidieron que la mentira se convirtiera en la versión oficial de esta. Cuando los formularios de la universidad me preguntaron por la carrera que pretendía estudiar, escribí prederecho. Mi madre levantó una ceja. Pensé que querías periodismo. Antes sí. ¿Qué cambió? Miré la carpeta en la mesa de nuestra cocina. Declaraciones, tickets, expedientes, fotografías, registros de incidencias y grabaciones. Una vida salvada por fechas y firmas. Todavía quiero que se escuchen las historias, dije. También quiero saber qué hace que las instituciones escuchen, asintió, aunque pude ver que no lo entendía del todo. Vas a discutir con la gente profesionalmente. Ese parece ser el plan. Deberías cobrar mucho. Me reí de nuevo. El sonido salía más fácil ahora. La mudanza a la Complutense comenzaba a finales de agosto.
La semana antes de mudarme, empaqué ropa, libros, una lámpara de escritorio y la colcha que mi abuela había hecho antes de morir. Mi madre empacó suficiente comida para abastecer a una unidad militar. Botes de salsa de tomate, bollos congelados, barritas de granola, té, sopa instantánea y 3 recipientes de brownies. Tengo un plan de comidas. Le recordé. Los planes de comidas no te quieren. Esa frase no tiene sentido nutricional. Tiene sentido de madre. En el cajón inferior de mi escritorio, encontré el estuche transparente que había usado durante el examen de selectividad. Sus esquinas estaban rozadas. Una de las cremalleras había perdido su brillo. Era un objeto ordinario, barato y casi sin peso. Lo sostuve bajo la luz. Mi madre se apoyó en el marco de la puerta. ¿Te lo llevas? ¿Para tirarlo? Pensé en el estuche rosa, sellado en una sala de pruebas del tribunal. La costura oculta. La nota. El momento en que la trampa se hizo visible. Luego pensé en este estuche transparente. Todo lo que había dentro, expuesto. Me lo quedo, dije. ¿Como un recuerdo? Como un recordatorio de Laila. Negué con la cabeza. De mí. Coloqué el estuche en una pequeña caja de madera con copias de la primera declaración, el ticket de la papelería y la decisión final del tribunal. Mi madre observó en silencio. En mi sueño, dije. Seguía esperando que alguien me salvara. No preguntó qué sueño. ¿Qué pasó? Nadie sabía cómo. Entró en la habitación y se sentó a mi lado. Esta vez te salvaste tú. Tú ayudaste. Estuve a tu lado. Eso es ayuda. Tocó la tapa de la caja. Prométeme algo. ¿Qué? En la universidad. No te vuelvas tan cuidadosa que nadie pueda conocerte. La petición me sorprendió. Después de todo, la precaución se sentía sagrada. La documentación se sentía más segura que el afecto. Los límites se sentían más seguros que la confianza. Pero mi madre entendía lo que el miedo podía hacer si dejaba que se convirtiera en toda mi personalidad. No sé cómo prometer eso. Entonces, promete intentarlo. La miré. Vale. Lo intentaré. Asintió. Y usa tu propio estuche. Eso sí puedo prometerlo. El día de la mudanza fue caluroso y brillante. Los edificios de ladrillo de la Complutense se alzaban más allá de céspedes llenos de familias, carritos y cajas de cartón. Los estudiantes gritaban indicaciones desde las ventanas abiertas. Alguien ponía música demasiado alta en la residencia. Mi madre llevaba una bolsa de comida en una mano y mi ventilador de escritorio en la otra. «Puedo llevar algo», le dije. «Estás llevando tu futuro. Eso es terrible». Lo practiqué en el coche. Encontramos mi habitación en la 3ª planta. Mi compañera de cuarto, una estudiante de neurociencia llamada Paula, ya había llegado con 6 plantas y un pequeño hervidor eléctrico. Sonrió cuando entramos. «Debes de ser Nuria». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Chica nueva. Sonrisa amistosa. Té ofrecido. Acceso potencial. Entonces, recordé mi promesa. «Sí», dije. «Y esta es mi madre, Diana». Los padres de Paula nos ayudaron a mover las cajas. Mi madre organizó la comida en la mini nevera como si dirigiera un simulacro de emergencia. Paula se rió y ofreció cambiar un estante de espacio para plantas por brownies. Cambiar. La palabra me tensó algo por dentro, pero solo por un momento. «Los brownies son comunitarios», dije. «Mi material de examen no lo es». Paula parpadeó y luego se rió. «Límite específico». «Lo respeto». Quizás la confianza no tenía que significar ceguera. Quizás podía empezar diciendo la regla en voz alta y observando lo que alguien hacía con ella. Esa noche, en la estación de tren, mi madre me abrazó en el andén. «Llama cuando vuelvas a la residencia». «Lo haré». «No te saltes el desayuno». «No lo haré». «No prestes documentos importantes». «Lo sé». «No, mamá». Le temblaba la boca. La abracé de nuevo. «Gracias por creerme en todas las vidas», susurré. Se apartó. «¿Qué?» «Por creerme», dije. Siempre. Las puertas del tren se cerraron entre nosotras. Se quedó en el andén, saludando hasta que la estación se perdió de vista.
Me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se alejaba. El campanario de la iglesia, la torre del agua, la carretera hacia la calle de la huerta. En mi primera vida, irme se había sentido como un exilio. Me había mudado de un lugar a otro, intentando escapar de una historia escrita por otras personas. Esta vez no huía de mi ciudad. Viajaba hacia una vida que todavía me pertenecía. Durante mi primer semestre en la Complutense, me uní a la clínica jurídica estudiantil como asistente voluntaria. No se me permitía dar consejos, pero podía escuchar, organizar documentos y ayudar a los estudiantes a construir cronologías. La mayoría de los casos eran pequeños: fianzas de alquiler, horarios de trabajo injustos, formularios de ayuda financiera perdidos. Sin embargo, reconocía la expresión que la gente llevaba cuando llegaba, cargando una verdad que nadie había tomado en serio. A menudo comenzaban disculpándose. Esto puede sonar estúpido. Sé que otras personas tienen problemas más grandes. Quizás estoy exagerando. Aprendí a decir: empieza por el principio. Escribiremos lo que pasó. Esa frase importaba. Los hechos no podían garantizar la justicia, pero le daban a la injusticia menos espacio para disfrazarse. Una tarde lluviosa, una estudiante de primer año vino después de que un profesor la acusara de usar inteligencia artificial en un ensayo. La puntuación del software era la única prueba. Tenía borradores, notas de la biblioteca e historial del documento, pero había tenido demasiado miedo para mostrarlos. Mientras organizábamos los archivos, sus manos dejaron de temblar. «Haces que esto parezca sencillo», dijo. «No es sencillo», le dije. «Solo es más fácil cuando la verdad tiene una dirección». Pensé en el soplo anónimo que una vez no tuvo fuente, ni marca de tiempo, ni testigo. Pensé en los adultos del instituto, que habían preferido un escándalo ordenado a una investigación complicada. Luego pensé en la copia sellada del señor Granados, el ticket de la papelería, las grabaciones de seguridad, la declaración de Teresa, la mano firme de mi madre en mi hombro, una verdad con una dirección. En octubre, recibí un correo electrónico de una cuenta desconocida. El asunto era: lo siento. El mensaje era de Laila. Escribió que se había matriculado en clases nocturnas en otra provincia. Dijo que Roberto la culpaba por su trabajo. Susana me culpaba a mí por su mudanza, y ella se culpaba a sí misma solo cuando ya no podía dormir. Dijo que ahora entendía que había deseado mi vida más de lo que deseaba la suya propia. Al final, preguntó si alguna vez podría perdonarla. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo cerré durante varios días. Consideré responder, no porque mereciera acceso, sino porque la chica que había sido todavía quería que cada historia terminara con comprensión. Finalmente, escribí una sola frase: espero que construyas una vida que no requiera quitarle una a otra persona. No escribí te perdono. No escribí te odio. Bloqueé la dirección. Ese fue el último límite que recibió de mí. Años más tarde, cuando la gente me preguntaba por qué me hice abogada, nunca contaba la historia completa. Decía que había aprendido joven que el procedimiento podía ser la diferencia entre una acusación y una conclusión. Eso era cierto. La verdad más profunda era más difícil de explicar. Había vivido una vez como una chica que creía que la bondad la protegería. Pensaba que si estudiaba mucho, compartía libremente, obedecía a los adultos y nunca causaba problemas, la gente acabaría viendo quién era. No lo hicieron. La gente veía la historia más rápida disponible. Así que cuando la vida me dio otro comienzo, no me volví cruel. Me volví precisa. Pregunté quién manejó la evidencia. Pregunté cuándo llegó el informe. Pregunté hacia dónde apuntaba la cámara. Pedí firmas. Pregunté por qué la regla se aplicaba a mí, pero se suavizaba ante las lágrimas de otra persona. Y aprendí que la amabilidad sin límites no es virtud. A veces es una puerta sin cerrar. La caja de madera con el estuche transparente viajó conmigo a través de la universidad, la facultad de Derecho y mi primer apartamento. No la abría a menudo. No lo necesitaba. Su propósito nunca fue mantener a Laila cerca. Era recordar el momento en que dejé de entregar mi vida a otras personas para que la custodiaran.
En la vida anterior, mi futuro terminó en una mesa de examen cuando un hombre levantó una nota doblada y todos decidieron el resultado antes de escucharme hablar. En esta vida, el mismo hombre caminó hacia mí a la misma hora, llevando la misma mentira. Pero el estuche en mi mesa era transparente. El registro había comenzado antes de la acusación. Mis manos eran visibles. Mi voz era firme. Y cuando buscó el lugar donde se suponía que estaba mi ruina, no encontró nada. Ese espacio vacío se convirtió en mi segunda vida. Lo llené con mi propio nombre, mi propio trabajo, la risa de mi madre, amigos que respetaban la palabra no y un futuro que nadie podía tomar prestado sin permiso. Mi amabilidad seguía siendo mía para dar. Mi confianza tenía que ganarse. Mi vida ya no estaba en préstamo. Fin.